Hola, bienvenidos a mi canal Dios en nuestras vidas. Mi nombre es Cristian y bueno, ahora voy a contar mi testimonio de cómo me convertí en cristiano. Bueno, esto fue en el año 2018, cuando ya a través de mi mamá, mi madre, ya estaba en la palabra de Dios, ya estaba asistiendo a las reuniones, ya me comentaba, ¿no? De Dios. Yo en ese tiempo pues era católico, ¿no? Como la mayoría de las personas éramos, que íbamos los domingos a la iglesia y bueno, los domingos iba a veces, hay domingos que no iba tampoco, ¿no? Entonces, en ese año también estaba estudiando la universidad, entonces no estaba terminando, ¿no? Entonces no asistía, o sea, no me interesaba, ¿no? Entonces poco a poco me decía, y también, bueno, pues a veces algunas iglesias habían, también a veces me hablaban, ¿no? Poco a poco, ellos también te incentivan, ¿no? Te dicen, acepta al Señor Jesucristo, acepta al Dios Padre, muchas cosas hablaban. Entonces yo tampoco no, me quedaba dudas, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el ser católico y el cristiano, ¿no? Entonces yo dije, deben ser lo mismo, pero no entendía muy bien, ¿no? En ese tiempo. Pero entonces no, después poco a poco yo fui, como decir, curioseando, ¿no? A ver qué diferencia hay. Me gustaría interesar, ¿no? Por curioso, ¿no? Entonces fui agarrando la Biblia, fui leyendo, empezaba a leer una vez por semana, a veces ni leía, un mes, 2 meses, 3 meses pasaban. Después poco a poco volví a leer la palabra y entonces también en las redes sociales, también cuando yo no era fanático de las redes sociales, o sea, no me interesaba las redes sociales, ¿no? Como es Facebook, YouTube, ¿no? Entonces no, pues tampoco en ese tiempo no trabajaba, ¿no? No, los celulares, ¿no? Para tener red social tenías que pagar, ¿no? Para internet, entonces yo era muy reservado, ¿no? Porque tenía gastos en la universidad, pagaba mensual, entonces ya no podía, ¿no? Entonces ya solamente era para llamadas, esas cosas, ¿no? Entonces yo empezaba a leer la Biblia. Poco a poco me fui contagiando de su palabra, de la Biblia, poco a poco de la vida de Jesucristo, empezando a leer. Y ya pues entonces así fue poco a poco como me fui tocando mi corazón, pero yo sentí más el empuje más, ¿no? Como decir, ¿no? Como si algo un poco más fuerte, ¿no? Como decir, no, como que me tocó en mi corazón, en mi hombro, ¿no? Ven y acéptame a mí. Fue en las redes sociales, ¿no? Cuando ya prácticamente en el 2019 ya estaba libre de los gastos de la universidad. Entonces ya, pues para mí ya no seguiría pagando, pues, ¿no? Entonces la mensualidad, porque yo estaba en una universidad particular. Entonces ya no pagaba, ya tenía un poco más mis ingresos, entonces ya empecé a ver, ¿no? Las redes sociales, el Facebook, ya más seguido, la plataforma de YouTube también estaba, ¿no? Entonces ahí fue que también vi las prédicas en YouTube. Yo no sabía que había prédicas cristianos en el YouTube, porque siempre veía otras cosas, ¿no? Novedades, películas, otras personas, bueno, otras cosas, otros temas, ¿no? Que no son del mundo espiritual, ¿no? Del mundo del cristianismo. Y de pronto en las redes sociales, pues, lanzó una prédica muy bonita, me gustó. Entonces escuchaba las prédicas, como los pastores, la pastora, temas de distintas iglesias, ¿no? Yo sé que hay muchas religiones, pero hay un propósito general, ¿no? Es que el ser humano se acerque a Dios. ¿no? Esa es la idea de los líderes, de los pastores, ¿no? Que ellos predican en su palabra, ¿no? Esa es la idea, ¿no?
a pesar de, bueno, los detalles ya vienen, ¿no? La diferencia, ¿no? La diferencia de las religiones, pero en todas las religiones siempre hay una, como dicen, ¿no? Un objetivo general, que es que el ser humano se acerque a Dios en el mundo espiritual. Y eso es lo que a mí me contagió poco a poco, más sentí el empuje, tocó mi corazón cuando eh, escuché una prédica: ven y acepta al Señor Jesucristo en tu vida, Él te va a salvar, Él te va a llevar a la salvación. Gracias a Dios yo no tengo ningún vicio, no estoy en las drogas, no soy tampoco de tomar, no soy de fiesta, son muy poco de tomar y de estos, muy poco, solamente en cumpleaños, a un familiar o a un amigo muy cercano que tengo mucha confianza también, pero mayormente no soy mucho de asistir, eso doy gracias a Dios. Eso también mi madre me lo decía, ¿no? Gracias a Dios no tengo, porque escuchaba de otras personas que mi hijo iba a las fiestas, que tenía un vicio, no podía salir, entonces, ¿no? Y se restauró en la palabra de Dios cuando entró. Entonces yo no tuve eso, entonces yo empecé a leer ya semanal, me fui contagiando del Espíritu Santo, del Señor, me fui leyendo la Biblia y así poco a poco fui leyendo, ¿no? Cada 15 días, una vez al mes, ya empecé cada 15 días, semanales, entonces de ahí fue el contagio. De ahí fue el contagio, fue que Dios conquistó, como dice, no mi corazón, ¿no? Es como un hombre conquista a una mujer, poco a poco te va hablando, te va, ¿no? Muchas cosas decirte, ¿no? Entonces fue la Biblia así, me interesó la vida de Jesucristo, empecé a leer el Nuevo Testamento, me fui poco a poco cómo era la historia, ¿no? de Jesús. Yo sabía solamente algo en las películas, nomás lo tenía ese conocimiento, pero cuando fui leyendo al Señor Jesucristo, sus palabras, su mensaje, sus parábolas, lo fui entendiendo poco a poco. Y ahí fue cuando, y con las prédicas, que me gustan mucho las prédicas, como escuchaba a los pastores, ahí fue lo que tomé una decisión y dije, voy a aceptar al Señor Jesucristo. Tenía dudas porque a veces dije, y si se molesta tal vez Dios, y tal vez y si no cumplo lo que Él dice, pero hay una prédica que me impactó muchísimo cuando dijo, no tengas miedo, acepta al Señor, ven al mundo espiritual, no tengas miedo, no tengas miedo, el Señor es grande, grande es su amor hacia nosotros, al ser humano. Todo aquel que acepta, siempre Dios te recibe con las manos abiertas, Él te está esperando. Eso fue lo que a mí me impactó, lo que más me sorprendió y me llevó a una decisión, dije, voy a aceptar, y acepto en mi corazón, y así acepté al Señor Jesucristo. Entonces fui leyendo semanal, quincenal, ya más seguido, viendo las prédicas y dije, voy a ser cristiano, y así fue como me convertí en un cristiano, y dije, voy a aceptar al Señor Jesucristo, no tengo miedo, y así poco a poco fui leyendo, ¿no? Llegó después la pandemia en el 2020, a inicios, me acuerdo, marzo 2020 empezó la pandemia. Fui leyendo la palabra de Dios porque no podíamos trabajar. Entonces fui leyendo también la Biblia, ¿no? Entonces poco a poco ya fui leyendo, gracias a Dios, terminé de leer el Nuevo Testamento. Wow, fue muy bonito leer su palabra, y ahora, bueno, pues estoy empezando a leer el Antiguo Testamento, que también es muy largo, pero lo estoy empezando ya a leer. Y bueno, pues doy gracias a Dios que ya lo estoy casi terminando, aún me falta, pero sí, ya el Nuevo Testamento lo terminé de leer y lo volví a leer en pandemia, porque había tiempo, ¿no? En ese tiempo, entonces porque no trabajaba tampoco, trabajaba muy poco, entonces si tienes tu horario libre, entonces ¿por qué no aprovechar en leer la palabra de Dios, ¿no? Leer la palabra de Dios te alimenta tu espiritual. Entonces ahí fue cuando me transformó, sentí una paz, una alegría,
un gozo, como dice, ¿no? Entonces, aceptar a Dios en tu vida. Entonces, algunas cosas, mi carácter también, bueno, eso tengo defectos en mi carácter y fue poco a poco que empecé a tener más paciencia. Ahora soy un hombre pasivo, puedo decirlo. Sí, soy un hombre pasivo porque antes no era pasivo, pero ahora sí soy ya un hombre pasivo, con más sabiduría, con más no siempre pienso antes de tomar decisiones, ¿no? Eso doy gracias a Dios porque fue a través de su palabra. Eso es lo que Dios transmite. Cuando tú lees la palabra de Dios, en su palabra, eso es lo que te transforma, te cambia, cambias nuevas actitudes, te da nuevas ideas, cómo sobrellevar tu vida, una vida mejor. Todo es un proceso. Y así fue poco a poco, entonces ya aproveché más seguido leer, me empapé, 2 veces he leído el Nuevo Testamento. Wow, fue una bendición, adoré al Señor, le dije gracias Dios mío por permitirme leer 2 veces tu palabra en la Biblia. Ahora quiero leer la otra parte que es el Antiguo Testamento y ya la estoy empezando a leer, la historia de Moisés. Es muy bonito leer la palabra de Dios. Hay muchas cosas que se tiene que aprender. Y bueno, pues espero con la bendición de Dios. Yo sé que voy a terminar de leer toda la Biblia y bueno, pues la estoy empezando a leer poco a poco. Entonces ahí estoy. Entonces, y bueno, pues así eso fue mi testimonio y así es como me convertí en un cristiano. Bueno, yo les invito a ustedes, amigos, hermanos, o de repente hay personas que están en duda, pues no tengan miedo de aceptar al Señor Jesucristo en su vida. Al contrario, eso te va a ayudar bastante, te va a ayudar a transformar, vas a ser una mujer sabia, un hombre sabio, un hombre más o una persona más digna como llevar tranquilidad, paz y gozo. Eso es lo que te lleva a ser cuando tú aceptas a la palabra de Dios. Eso es lo que te acepta. Y bueno, pues te invito, no tengas miedo y bueno, acéptalo. Eso es todo de mi parte, mi testimonio. Y bueno, pues Dios los bendiga. Hasta la próxima.